que este día, ¿no es cierto?, sea beneficioso para todos. Es un curso de NIC SP y entonces lo que aquí se busca, ¿no es cierto?, es una normativa internacional con estándares altos y entonces pensamos que con este convenio, ¿no es cierto?, donde Chile se compromete a que sus organizaciones del sector público inicien un proceso de aplicación de normas internacionales para el sector público. Como ustedes ya saben, hay entidades del sector público que han hecho convergencia. También que es la Contraloría General de la República, la entidad a cargo de este compromiso que a ustedes les toca finalmente en el proceso de usar, aplicar y comprender lo que son las normas internacionales contables para el sector público. La verdad es que la normativa, la 6820 del año 2005, que se utilizó hasta el 31 de diciembre del 2020, todos a estas alturas, al saber que el mundo privado tenía sus IFRS aplicadas desde el 2009, Profesor, entonces uno conoce la diferencia. ¿Sí? disculpe, mil disculpas por interrumpirlo. Como me están hablando por el chat, tiene toda la razón. No es el lunes porque el lunes es feriado, es el miércoles la última clase. ¿Ya? Y importante también, se me olvidó comentarles, por favor, en el perfil cuando ingresan a la sala, que pongan su nombre y su apellido para yo considerarlo en la asistencia del día. En la actualidad tengo varios con números o con finanzas. Por favor, cambiar el nombre. Se posicionan encima de su nombre, dice más y dice renombrar. Ponen su nombre y apellido y con eso estamos listos. Ya, profesor, mil disculpas por interrumpirlo. Muchas gracias. Bien. Entonces, lo importante es entender que este cambio obedece ¿no es cierto?, al fiel cumplimiento del país ante organizaciones mundiales, en que exigen transparencia en los temas de información financiera. Podemos recordar y ver hasta la fecha, todos los días a través de los medios de comunicación, donde este tema de la transparencia, de la imagen fiel que la ciudadanía exige a través de los estados financieros. Entonces, tenemos una realidad. También los estados financieros, bajo la normativa pasada, la mencionada, ¿no es cierto?, 6820, tenía sus debilidades. No tenía conceptos de mercado actualizados, incorporados en la presentación, en la elaboración de los estados financieros. Entonces, con estos estándares internacionales, lo que se busca es una mejor presentación de los estados financieros. Cuando el concepto de la transparencia, el concepto de la imagen fiel, son nuevas exigencias
que las empresas, el ciudadano común, exige. Entonces ahí tenemos una palabra que se llama usuarios. Y es así como nosotros vemos que las corporaciones municipales últimamente han estado en los medios de comunicación, los que entran con los que salen, ¿no es cierto?, a administrar estos territorios. Se dicen cosas, pero déficit, desorden, malversación de fondos, etcétera. Y sale a lo público, sale por los medios de comunicación y muchas veces sale mal, sale muy mal, porque el periodista no es experto y sin embargo esos segundos que le queda lo rellena, ¿no es cierto?, con un argumento propio o tal vez editado por su editor. Pero, por ejemplo, cuando uno dice, ¿cuánta plata tienes tú en la AFP? Por ejemplo, ayer a una persona lo entrevistaron, 66 años, tenía 352 millones y su jubilación estaba en 1,5 millones, por ahí 1,600,000. Y por supuesto que el fondo ha ido cayendo. Entonces el periodista termina diciendo, bueno, el señor tiene 352 millones, ahorró 350 millones y bueno, su pensión hoy día está ahí en el limbo, no sabe qué hacer. Esa es una comunicación incorrecta porque de los 352 millones el ahorrante colocó solo una parte, que normalmente es menos de la mitad. Por lo tanto, toda la otra mitad es plata que la propia administradora, a través de las inversiones, le generó, ¿no es cierto?, una utilidad importante. Entonces, esos temas de lenguaje, ¿no es cierto?, en personas que no son expertos o que no tienen nociones, no comunican bien. Claro, si yo ahorro 350, bueno, eso significa que yo ahorré 350, pero no es así en este caso, no es así. Entonces, hay una ganancia que se generó y que corresponde más allá de la mitad de lo que la persona ahorró en su vida. Y esa información, la gente lo toma como un hecho real y eso es incorrecto. Entonces, cuando uno habla de estado financiero, ¿no es cierto?, estamos hablando de 6 estados financieros. Estamos hablando del estado de situación, estamos hablando del estado de resultado, del flujo efectivo, del estado de situación presupuestaria, el estado de cambio en el patrimonio neto y finalmente las notas explicativas. Entonces, cuando hablamos de estado financiero, estamos hablando de esas 6 estados financieros. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, entre lo económico y lo financiero, también hay una diferencia. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de deterioro es un concepto que está normado, está definido en las normas contables. Y el valor razonable, el valor justo, el valor de mercado, el valor histórico, el valor corriente en plaza, son todos conceptos que nosotros tenemos que dominar para uniformar el lenguaje y no inducir a error. Entonces, con ese objetivo, este curso 1 y después el curso 2, donde vamos a hablar de la implementación de NIC en el sistema contable para el sector municipal, eso es lo que se busca, conocer las definiciones y usarlas correctamente. Y en general, las normas son emitidas por la IFAC
IFAC es una sigla en inglés que en el fondo es una corporación de donde se le faculta como entidad única en el mundo en la emisión de normas contables, ¿no es cierto?, para el sector público. Pero antes de eso hay una otra corporación que se llama ESB. Y la ESB, ¿no es cierto?, también es una entidad que facultada única para emitir normas contables. Y esa ESB es la fuente de las normas internacionales contables para el sector público. Entonces, una corporación se toma de la ESB, entonces, para elaborar normas internacionales contables para el sector público. Entonces, ahí es que se genera un volumen 1, 2, 3, que después lo vamos a ir viendo para que ustedes vayan armando su biblioteca, donde ahí, ¿no es cierto?, nuestra Contraloría General de la República toma esa información, la procesa y elabora para el sector público y para la corporación municipal textos donde les permite entonces estudiar los contenidos y ir reconociendo estos nuevos conceptos de mercado. La idea que se busca es el concepto de la transparencia y uniformar en todas las organizaciones para el sector público las políticas. Al tener las políticas distribuidas en las organizaciones municipales, tenemos una sola política y también un plan de cuenta. Al tener las políticas y un solo plan de cuenta para todas las organizaciones municipales, la Contraloría tiene la posibilidad de consolidar los estados financieros con el resto de las otras organizaciones del sector público y finalmente nace la contabilidad de la nación. ¿Vale? Entonces, uno de los grandes cambios que tenemos en esta normativa es el reconocimiento de los bienes de uso, que la normativa 6820 del 2005 no lo permitía. Otro cambio importante es que es la metodología de incorporar activos y pasivos en el estado de situación. Entonces hay definiciones, ¿no es cierto?, de activo y pasivo que tenemos que considerar, aprender y aplicar correctamente dentro de nuestro estado financiero. Otra característica y diferencia es que nosotros, al reconocer activo, la norma habla de tener el control. La norma no habla de la propiedad. De tener la propiedad, habla de tener el control. Entonces, por ejemplo, un activo lo define como, ¿no es cierto?, será activo. Al inicio será, ¿no es cierto?, será donde tengo el control, que obedece a sucesos pasados, que genera flujo y es probable que llegue a la entidad. Entonces ahí tengo una definición. Un activo es aquel que mantengo el control, obedece a sucesos pasados, genera flujo y es probable que llegue a la entidad. Luego el pasivo es una obligación actual que obedece a sucesos pasados y que generará
un desembolso futuro. Entonces, y así uno va avanzando con estos nuevos conceptos internacionales. Y, por ejemplo, en los bienes de uso. En los bienes de uso define cuáles son los elementos del costo al inicio de un bien de uso. Luego habla de la depreciación y menciona que la depreciación es por componente. Entonces, es decir, debo descomponentizar un activo para aplicar depreciación. Y habla también de los métodos de depreciación, como por ejemplo lineal, que lo conocemos más, pero también habla de números decrecientes o por unidades de producción. Así que yo los invito a estar atentos en este primer curso, porque aquí partimos desde una introducción que nos va a ocupar durante 3 días y después ya con eso usted va a estar preparado para la segunda parte, que es lo que yo le estoy mencionando. Hacia allá vamos, a conceptos internacionales que tenemos que reconocer, aprender a utilizarlo y, por supuesto, a aceptar esta nueva normativa. Aquí hay conceptos que yo les pido, ¿no es cierto?, para poder tener dominio sobre lo que se conversa y tener un lenguaje común para todos ustedes, es que se armen de su biblioteca y dentro del día les voy a ir diciendo, ¿no es cierto?, cómo y cuáles documentos deben disponer. Por supuesto que hay una cantidad importante de documentos que la Contraloría ya ha emitido, ¿no es cierto? Y de hecho ahora, hace poco, en agosto, emiten, ¿no es cierto?, otro oficio donde señalan cómo debemos concluir el 2021. Así que estamos encima con mucho trabajo, con mucho contenido, y yo sé que ustedes también muchos están trabajando y a la vez participando en nuestros cursos. Pero en general eso nos pasa a todos. Yo recuerdo cuando antes, ¿no es cierto?, iba a comprar, me atendía el vendedor, después pasaba a la caja y otra persona me atendía el pago y después iba a otro sector donde yo retiraba lo comprado. Por lo tanto, habían 3 personas. Y hoy día no es así. Usted le compra al vendedor, el vendedor le cobra y además le empaqueta, ¿no es cierto?, para que usted lleve su producto de buena manera. Entonces, todo ha ido cambiando y eso también nos pasa a nosotros, que lo que antes hacía otro, lo hacemos nosotros, y así se va reduciendo el número de personas y va aumentando el trabajo, ¿no es cierto?, que uno hacía. Entonces, antes uno llegaba a la clase y hacía su clase. Pero ahora no, pues ahora uno tiene que llegar con su computador, tiene que instalar el computador, tiene que hacer la conexión con, ¿no es cierto?, otras herramientas, con el micrófono, etc. Lo hace todo. Y además coloca las notas, tiene que enviar las notas. Entonces uno hace mucho más cosas que antes. Y eso es un cambio que ustedes probablemente lo han sentido, yo también lo he sentido, todo el mundo lo ha sentido. Pero esa es la realidad. Hacia allá vamos, porque el concepto de la productividad es un concepto muy amplio, en que para medir la productividad se requiere hacer más con menos. Esa es la ecuación. Entonces,
hacer más con menos. Y así es la fórmula para medir productividad. Entonces, en contabilidad también se requiere que nosotros hagamos más con menos. Pero en contabilidad es como diferente, dado que tenemos un software que permite, si el software está bien diseñado, permite y facilita muchísimo, ¿no es cierto?, la preparación y elaboración de los estados financieros. El texto, ¿no es cierto?, que son los libros principales de emisión, están incorporados en el software, por lo tanto yo me ahorro eso. Lo que tengo que hacer es ingresar correctamente las transacciones económicas que se han realizado en el periodo. Y bueno, eso hace entonces que a través de la tecnología mejore esta gestión. Sin embargo, el conocimiento, la capacidad de la persona, del profesional contable, debe ser mucho más alto que el actual. Y ese entrenamiento es que se debe lograr para evitar que una contabilidad esté tóxica, por ejemplo. Que, ¿no es cierto?, las transacciones se incorporen, se reconozcan en el estado de situación tal como debe ser, ¿no es cierto?, un desembolso, un ingreso, y de acuerdo a la normativa. Entonces, el capital humano hoy, para este tipo de actividad, es diferente al anterior, al sistema 6820 del 2005. Aquí la NISP es como mucho más exigente en los temas de reconocimiento. Y la metodología es diferente, porque al inicio usted tiene, ¿no es cierto?, una situación de varios factores que inciden en el reconocimiento inicial, por ejemplo, de un activo. Y después hay un reconocimiento posterior en el mismo elemento antes de cerrar balance. Entonces, hay un reconocimiento al inicio, hay una valoración inicial, existe una valoración posterior y finalmente tiene efectos, ¿no es cierto? Esta medición tiene efectos o en resultado o en patrimonio. Y bueno, eso es. Y hacia allá nos vamos a preparar en este día. Entonces, yo les pido que, por favor, hagan un esfuerzo adicional. Yo sé, estamos en octubre, les quedan 3 meses para terminar esta convergencia. Y recuerden, este año comienza NIC SP para ustedes desde el 1, ¿no es cierto?, de enero del 2021 en adelante. Ustedes terminan el balance el 31 de diciembre del 2021 bajo el NIC SP, bajo, ¿no es cierto?, las normas internacionales contables para el sector público. Y eso requiere un esfuerzo adicional. Entonces, ahora yo les voy a compartir mi pantalla y vamos a iniciar la presentación. Y aquí estamos. Ahí. Bien.
Entonces, gestión presupuestaria, contabilidad gubernamental y NIC-SP en el sector público chileno. En estos 3 días, los temas que vamos a tratar son la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, las clasificaciones presupuestarias, la Ley de Presupuesto del Sector Público, la ejecución presupuestaria y financiera de los organismos públicos y municipios, normas y principios de la contabilidad gubernamental en Chile, la integración contable presupuestaria, herramientas de la contabilidad gubernamental en Chile, el plan de cuenta, eso lo vamos a ver, lo vamos a revisar completo, procedimientos contables para el sector público y municipal, el IPSAS, ¿no es cierto?, BOAR y las NIC-SP y sector municipal, la resolución 16 del 2015 actualizada a la fecha, y la resolución 3, ¿no es cierto?, del año 20 de la Contraloría General de la República, y finalmente los principios éticos que rigen el actuar de los funcionarios municipales y normas de probidad generales y específicas para los funcionarios municipales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este tema de la plan de cuenta, la resolución 16 y resolución 3 específicamente para el sector municipal. Eso es lo primero que tienen ustedes que bajar de la plataforma, la resolución número 3 del año 20. Luego también disponer de la resolución 16 del 2015. Entonces, esos textos yo les voy a ir pidiendo que lo vayan bajando para que ustedes puedan ir leyendo en la medida de lo posible. Bueno, entonces, la ley orgánica de la administración financiera del Estado, ¿no es cierto? El DL 1263 del año 75 corregido a la fecha. Entonces, el sistema de administración financiera del Estado comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación a la concreción de los logros de los objetivos del Estado. La administración financiera incluye fundamentalmente los procesos presupuestarios de contabilidad y de administración de fondos. Entonces, tenemos un proceso presupuestario, tenemos un sistema contable y tenemos una administración de fondos. Y estas se regirán por normas comunes que aseguren la coordinación y la unidad de la gestión financiera del Estado. Vean, concentrémonos en el sistema de administración financiera. Es decir, estoy usando dinero. Dinero que alguien lo crea. Y eso se llama riqueza. Entonces, les pido que recuerden siempre que detrás de lo que estamos conversando hay una riqueza. Alguien la generó. Y eso, ¿no es cierto?, es dinero. Ese dinero que hoy día lo hemos visto, ¿no es cierto?, cómo el Estado reparte dinero. Pero ese dinero alguien lo generó. Y cuando falta dinero, uno pide dinero prestado. Entonces ese dinero hay que devolverlo. Y no solo eso, hay que devolverlo con una tasa de interés y en un plazo determinado. Esas son obligaciones que el Estado tiene con terceros. Pero tengo un presupuesto que está determinado para un periodo. Entonces, cuando hay problemas, ¿no es cierto?, como por ejemplo el tema de la pandemia, donde el Estado lo primero que hace es enfrentarlo, ¿no es cierto?, comprando y asegurándose de la vacuna.
pero eso es dinero. Insisto, alguien lo creó. Entonces, eso es el mercado. Y el mercado, ¿qué es el mercado? Bueno, es un lugar donde personas interesadas en hacer una transacción con la debida información y libre y sin presión alguna, usted transa, ¿no es cierto?, dinero por un producto o servicio. Entonces, no olviden que detrás de esto hay un mercado y la municipalidad es parte del mercado. El Estado de Chile es parte del mercado. El mercado somos todos, en la empresa privada, el sector público, y que está dirigida por las personas que están a cargo transitoriamente en un periodo determinado, ¿no es cierto? Y entonces el Estado compra y presta servicios y en algunos casos produce y vende productos. Entonces, eso no hay que olvidarlo nunca. Aquí estamos hablando de dinero y cuando hablamos de la ley orgánica de administración financiera del Estado, es que estamos hablando de una ley que nos norma para el manejo de ese dinero. ¿Vale? Entonces, no perder el contexto del asunto. Entonces, el sistema de administración financiera comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos, la obtención de recursos y su aplicación a la concreción de los logros del objetivo del Estado. Entonces, el Estado define a través del presupuesto de la nación, hace una estimación a través de la, ¿no es cierto?, de la formulación, busca aquellas necesidades que el país tiene y entonces la procesa y genera prioridades. Otra cosa que no hay que olvidar, que los recursos son escasos y que las necesidades son infinitas. Entonces uno tiene que priorizar. Eso es aquí y en cualquier parte, hasta en los países más ricos. Tenemos que priorizar, dado que las necesidades son infinitas. Y entonces uno va organizando año tras año el presupuesto y en la administración de los recursos uno va, ¿no es cierto?, madurando este tema de las prioridades. Un ejemplo. Una prioridad hace 30 años atrás, era la vivienda. ¿Por qué? Porque había un déficit importante de vivienda. Hoy día volvemos a la misma situación de hace 30 años atrás. Yo diría que peor, porque hoy día el déficit habitacional es más alto que hace 3 años atrás, 30 años atrás. Es más alto. Entonces, obviamente que el Estado, esa sensibilidad, ¿no es cierto?, en la etapa de la formulación del presupuesto, lo tiene como una prioridad. Porque ustedes saben lo que significa cuando uno vive en la calle o cuando vive, ¿no es cierto?, hacinado en un campamento, sobre todo cuando hace mucho calor o cuando hace mucho frío o cuando llueve. Entonces, es una preocupación del Estado de proveer alternativas, ¿no es cierto? Y bueno, hemos escuchado que hay planes para bajar esa cantidad de personas sin vivienda. Y eso pasa por el presupuesto. Pero para que haya presupuesto, tenemos que crear incentivos para que haya producción y se genere la riqueza. Y a través de
de la ganancia, nosotros tenemos recaudación de impuestos. Y entonces entramos a otro tema, los impuestos. Yo sé, nosotros somos líder en Latinoamérica en cuanto a conducta de como contribuyente. Somos líder positivos, somos gente que tiene conciencia de que los impuestos hay que pagarlos. Pero no es suficiente. Hay que ser más todavía comprometido con el pago del impuesto. Se los digo porque yo soy una persona que trabaja independiente y más de 25 años y mi trabajo es consultor de empresas y lo que hago es conocer las empresas en el mundo y mi consultoría está en función, ¿no es cierto? Nace la fuente, la información desde los estados financieros, entonces uno pasa analizando los estados financieros y con respecto a ese conocimiento es donde uno opina. Entonces, si los estados financieros son tóxicos, mi opinión vale poco. O uno percibe, ¿no es cierto?, que hay situaciones que no cuadran. Y como auditor, ¿no es cierto?, uno es capaz de tener una opinión sobre una partida en general. Entonces, la administración financiera del Estado, ¿no es cierto?, nace una vez que yo tenga los recursos, sino ¿qué voy a administrar? Probablemente siempre voy a tener dinero para administrar, pero poco o mucho. De ahí entonces que el proceso presupuestario, en la etapa de la formulación, cuando yo detecto las necesidades, eso es importantísimo. Esa parte inicial de la formulación, del presupuesto de la nación, que es la etapa de la formulación, es importante, porque ahí es donde se detecta, ¿no es cierto?, lo que yo le acabo de señalar, por ejemplo, el déficit habitacional, por ejemplo, el déficit de atención en salud, en atención médica a personas que, producto de la pandemia, han tenido que postergar su atención, dado que se le prioriza a la gente que estaba con el tema del virus, el COVID-19. Y hay que priorizar. ¿Y por qué hay que priorizar? Porque la infraestructura instalada en Chile, si bien estamos a través de una política pública construyendo permanentemente hospitales y, ¿no es cierto?, de gran tamaño y medio y bajo, y todos los días tenemos una obra en construcción, siempre es escaso. Entonces se prioriza a la gente del virus y se postergan las atenciones médicas de otras personas. Y eso pasa porque los recursos son nuevamente son escasos. De ahí entonces que este proceso presupuestario nos permite, ¿no es cierto?, priorizar y asignar los recursos. Recuerden que la vacuna, ya vamos en una tercera vacuna, alguien pagó esa vacuna. Siempre las cosas no son gratis, las pagamos entre todos. ¿Vale? Y ese dinero que estaba disponible estaba destinado para otras cosas. Y esas otras cosas hoy día tienen menos disponible porque se desviaron para el tema de las vacunas. Y comprar todos aquellos instrumentos, ¿no es cierto?, que eran necesarios para salvar vidas. Pero no es que se haya generado más dinero, simplemente se redistribuyeron a través del presupuesto los recursos. Entonces, cuando hablemos de estas cuestiones, yo espero que ustedes no se olviden nunca que hay un mercado, que las corporaciones municipales forman parte del mercado, porque ustedes cuando compran, licitan y compran
y eligen para comprar. Ustedes salen a comprar, lo mismo cuando una persona postula un cargo para la municipalidad, usted también aplica la técnica de selección de personal, ¿no es cierto? Con las competencias, etcétera, etcétera. Bueno, y cuando compra, licita, y cuando necesita un leasing, también licita. Cuando necesita proveedores para los semáforos, licita. Cuando usted necesita que las calles, todos los bienes de uso público estén correctamente señalados, la señalética, ¿no es cierto?, del tránsito, por ejemplo, también licita. Bueno, el mundo privado cuando quiere comprar cosas también licita. Entonces, y busca el mejor precio y calidad en esa ecuación. Y a veces solo el mejor precio y la calidad le importa poco. Bueno, todas esas son técnicas del mercado. ¿Ok? Entonces, son partes del mercado e inciden en el precio. El Estado cuando sale a comprar servicio o hace que el precio varíe o hace que, ¿no es cierto?, compite de igual a igual con el mundo privado. Entonces, por eso no debemos olvidar que somos parte del mercado. Y los precios son de mercado. ¿Vale? Entonces, no puede haber una situación especial cuando yo, para el sector público que para el sector privado. No puede, porque eso está prohibido. No en Chile, sino que en general en el mundo eso no ocurre así. Las herramientas son para todos iguales. Entonces, pero en el caso del Estado, el presupuesto es de gran responsabilidad dado la identificación de las necesidades de la población. Entonces, cuando yo manejo plata fiscal, en realidad estoy manejando plata de todas las personas que han tributado, de todos los contribuyentes. En Chile, ¿no es cierto?, nosotros tenemos una ley de la renta, tenemos una ley del IVA, la ley de impuesto de timbre estampilla, la ley de herencia, tenemos aranceles aduaneros, tenemos impuestos por el tabaco, por el alcohol, por las bebidas, tenemos impuestos por el uso de plataformas tecnológicas, tenemos impuesto adicional cuando ¿no es cierto?, corresponde, por ejemplo, las remesas al extranjero. Y tenemos una lista de ítems fiscales que el contribuyente paga por hacer una transacción. Entonces, detrás de cada transacción hay impuestos que se generan. Por ejemplo, ahora con el tema de los automóviles, las municipalidades deben estar felices porque una cantidad enorme de automóviles que van a tener que pagar permiso de circulación. Y por el lado del ingreso, aduana, y por el lado del IVA, también. Entonces, esos son impuestos. Entonces, los impuestos se generan en la medida que a la velocidad de las transacciones económicas. Y esos impuestos, finalmente, es lo que el Estado administra, ¿no es cierto? Pero esa es una parte de los ingresos que el Estado tiene. El Estado tiene ingresos propios. El Estado tiene ingresos propios por ejemplo, concesiones, ¿no es cierto? Concesiones territoriales y también marítimos y también aéreos. Concesiones que entrego, por ejemplo, a la industria de la pesca, ellos pagan un impuesto por salir a pescar. Hay organizaciones que tienen las salmoneras, por ejemplo, que tienen concesiones por uso de las aguas, ¿no es cierto?, del mar.
y pagan impuestos. La minería, ¿no es cierto?, también paga impuestos por la extracción de minerales. Los derechos de agua, el Estado recauda impuestos por eso. Hay también, por ejemplo, el tema aéreo, donde las líneas nacionales e internacionales entran y salen del país, bueno, también pagan impuestos. Cuando uno va al aeropuerto y se embarca en un avión, uno paga impuestos. A veces el impuesto es más caro que el valor del viaje, digamos. Cuando usted va, ¿no es cierto?, al aeropuerto y estaciona, bueno, va a tener que pagar estacionamiento, y el estacionamiento tiene IVA, por lo tanto la persona en la empresa, la entidad, tiene que, ¿no es cierto?, pagar IVA al Estado de Chile. Entonces, por eso es que eso se reduce al final, en una sola palabra, el mercado. Entonces, en los procesos presupuestarios los vamos a ver. Y bueno, la contabilidad, obviamente, hoy día en ISP, normas internacionales contables para el sector público. Y bueno, la administración de fondos. Ahora, esto está en la ley orgánica, ¿no es cierto?, el decreto de ley 1263 del año 75, actualizado al 2021. Así que ese es el primer documento que uno debe tener a mano, tal que no nos olvidemos que está normado, ¿no es cierto? Hay una ley orgánica que busca, ¿no es cierto?, un manejo eficiente de los recursos. Por ejemplo, vean ustedes, yo siempre les voy a ir contando cosas que son positivas más que negativas. Me gusta siempre refrescar con cosas positivas y con ejemplos del día con respecto a mi clase, para que ustedes no se sorprendan de repente. Por ejemplo, el tema del norte, la energía solar. Hoy día está reemplazando el consumo de carbón, el consumo del petróleo y más lejos todavía el consumo de gas. Entonces uno prioriza, vamos por el carbón, ya no queremos generar electricidad a través del carbón. ¿Por qué? Porque contamina. ¿De acuerdo? Entonces se desarrolla la energía solar y eólica. Esas turbinas, ¿no es cierto?, que hoy día están en algunos puntos y que se siguen instalando, donde en aquellos puntos, ¿no es cierto?, costeros, donde se generan corrientes de aire en abundancia, y eso entonces ayuda a distribuir y conectarse a través de las redes de cableado y distribuir energía a todos. También tenemos un sistema de captura de energía solar en la propia vivienda del contribuyente, donde puede capturar energía solar y almacenar energía para su vivienda o para devolver al sistema de distribución de energía eléctrica. Pero Chile, si ustedes han visto, en el norte sobre todo, tiene grandes plantas solares y se va a seguir haciendo eso hasta llegar, ¿no es cierto?, a producir energía eléctrica 100% con energías renovables y eliminar el uso del carbón y posteriormente el uso del petróleo. Yo dejo al final el gas porque es de los tres el menos contaminante. Pero Chile tiene ventajas en el tema solar, tiene ventajas en el tema
energías producidas por corrientes marinas. Y también tiene ventaja en temas geotérmicos. Lo que sucede es que lo geotérmico es carísimo y por eso es que la prioridad está en la energía solar. Pero Chile tiene grandes cantidades de hectáreas de las cuales el Estado es el dueño. Entonces, ¿qué se ha ido generando? Se ha ido generando que ha ido concesionando y entonces esos son ingresos son millones de dólares que quedan 2/3 en el sector territorial, que en este caso sería la municipalidad, y 1/3 queda en poder del Estado y el Estado distribuye ese tercio dentro de su presupuesto. Entonces, sabemos lo que significa eso y ya se sabe cuánto es el precio esperado de la energía eléctrica futura. Y eso tiende a la baja. Tiende cada vez más a la baja. Entonces, Chile hace 20 años atrás, tenía un consumo, un valor costo de energía eléctrica de 3 y 1, ahora es 1 y se pretende seguir bajando. Entonces, Chile no es generador de petróleo ni de gas, lo tiene que traer. Entonces, si yo voy cambiando lo solar, lo eólico, geotérmico y corriente marina, y eso lo traduzco a energía eléctrica, claramente voy a importar menos petróleo y va a tener un menor efecto en la economía del país. Por eso es que imagínense ustedes que el mundo, la empresa automotriz está colocándose como meta que en el futuro, ¿no es cierto?, solo van a producir automóviles eléctricos. Entonces ahí tenemos otra ventaja también que sería el litio, que permite, ¿no es cierto?, como materia prima, producir estas baterías para formar parte de un automóvil. Entonces, por ese lado, Chile tiene grandes ventajas comparativas que le permitirá un desarrollo más y mejor que el resto, ¿no es cierto?, de los países. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el presupuesto? Muchísimo, porque el presupuesto es una estimación que yo tengo de ingresos y de gastos. Y entonces, cuando tengo que administrar esos recursos, debo trabajar siempre teniendo a la vista la medición del presupuesto de la nación de un periodo determinado para ir conociendo esas desviaciones que se podrían producir. Entonces, recuerden esto, la energía verde. En Punta Arenas hay una fábrica que ya va a empezar a producir, ¿no es cierto?, este famoso combustible verde, diferente al petróleo. Y probablemente Punta Arenas sea la primera región de Chile que se se independice del uso energético de nuestra red de distribución eléctrica. Entonces, dado que ahí hay una política, ¿no es cierto?, del Estado y del mundo privado de instalarse en ese sector para efectos de el desarrollo de este producto para generación de electricidad y de combustible para todo lo que es móvil. En Punta Arenas se está instalando en este minuto la planta más grande eólica del país. Y con eso va a liberar, ¿no es cierto?, el consumo, va a ir reduciendo el consumo de petróleo. Entonces, claramente tenemos grandes transformaciones. Y todo ese
esa riqueza forma parte del presupuesto de la nación. ¿Por qué? Porque los recursos se tienen que dirigir donde se genera más riqueza para que con esa, para ese flujo poder ir en aquellas zonas que no tienen esas ventajas comparativas. Entonces, es importante eso, que el presupuesto es una estimación, ¿no es cierto?, de ingresos y de gastos. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿qué se dio? ¿Qué miramos hacia el futuro para el 2022 en el presupuesto que ya está definido para el año 2022? Ya sabemos que hay un 20% de reducción en ciertas áreas de la administración del Estado. Sabemos que este año es donde el país más va a crecer, y sabemos que el año 22, 23, 24 el crecimiento vuelve a su posición normal de los últimos 10 años o 15, no más de 8%. Entonces ahí hay que, ya lo sabemos, y eso significa que todo va a ser más complejo. Entonces, si ya sabemos que el presupuesto va a ser apretado, ¿no es cierto? Como dicen por ahí, hay que apretarse el cinturón. Si ya sabemos eso, bueno, hay que ir buscando formas de ahorrar. Y por supuesto que hay mucho espacio para ahorrar. Y eso es un manejo prudente del presupuesto de la nación. Sabemos que el cobre tiene un precio, pero Chile en su presupuesto normalmente lo tiene a 2,7. Y hoy día está a 4,2, 4, un poquito más, pero baja, pero está arriba del 4. Bueno, pero como estos son presupuestos y es una estimación, uno busca la prudencia para no gastar y no tener sorpresa. Piense usted en su presupuesto. Si no maneja bien su presupuesto, va a tener problemas. Uno tiene problemas cuando no maneja bien el presupuesto, porque uno no vive solo. Si vive solo no le pasa nada. Le va a pasar, usted va a vivir la escasez, pero uno no vive solo, tiene familia. Entonces, si usted se aprieta el cinturón, tiene que explicar por qué no hay dinero para cosas que uno necesita. A los países le pasa exactamente lo mismo. Tiene que explicar por qué no alcanza el dinero. Y la respuesta es porque no hay políticas aún. Se buscan políticas que generan riqueza, pero también sabemos todos que generar riqueza hoy día es más difícil que años atrás. Y todo el mundo está en ese tema, con ese tema. Entonces, pero en Chile hemos visto ejemplos de generación de riqueza impactantes. Por ejemplo, Corner Shop, una empresa chilena generado por chilenos, gente joven, menores de 40 años, que llevan, ¿no es cierto?, su proyecto al mundo y que son capaces de valorizar su empresa en más de $3.000 millones. NOQ también es un proyecto por chilenos menores de 40 años que lograron posicionar ¿no es cierto?, el método de producción no animal en su origen. Y la gente lo compra. Y entonces, y el mundo también lo compra. Entonces, se valoriza a una cantidad de miles de millones de dólares. Cosas que se lograron en 4 o 5 años. Y eso es riqueza. Entonces, el Estado depende también de sus contribuyentes, de sus ciudadanos, que aporten, ¿no es cierto?, al mercado y
generando empleo y pagando sus impuestos. Entonces, eso es. Todos los ingresos que perciba el Estado deberán reflejarse en un presupuesto que se denominará del sector público, sin perjuicio de mantener su carácter regional, sectorial o institucional. Además, todos los gastos del Estado deberán estar contemplados en el presupuesto del sector público. No obstante, los ingresos que recaude el Estado por vía tributaria solo podrán ser asignados presupuestariamente de acuerdo a las prioridades determinadas en el mismo presupuesto. Entonces ya ustedes pueden imaginarse cómo está compuesto un presupuesto, ¿no es cierto? El Estado genera sus ingresos y el mundo privado, ¿no es cierto?, al pagar sus impuestos, le genera entonces al Estado de Chile ingresos que después estos dineros se tienen que redistribuir a través del presupuesto de la nación. Así, entonces, es lo que debemos recordar, que cuando yo compro una bebida pago impuestos, cuando compro cigarros pago impuestos, cuando consumo, ¿no es cierto?, por ejemplo, alguna importación, estoy también pagando derecho a arancel de importación. Cuando compro la canasta básica para la alimentación, estoy pagando el IVA. Cuando uno fallece, ¿verdad?, y testea, bueno, pago el impuesto a la herencia. Y finalmente, cuando uno se muere, también termina pagando impuestos, ¿no es cierto?, porque está afecto a IVA, ¿no es cierto?, el famoso nicho. Entonces, uno nace el primer día y ya comienza pagando impuestos y al morir termina pagando impuestos. Entonces, está hecho así el mundo y nosotros no somos la excepción. Entonces, no hay que olvidarse, insisto, para mí es importante de que ustedes perciban que lo que se administra es de todos los contribuyentes de un país. Son platas que se generaron y que, por ley, una parte de esa plata se recauda vía impuestos. Entonces, el sistema presupuestario estará constituido por un programa financiero de mediano plazo y por presupuestos anuales debidamente coordinados entre sí, tanto en el programa financiero como en el presupuesto se establecerán las prioridades y se asignarán recursos globales a sectores, sin perjuicio de la planificación interna y de los presupuestos que corresponde elaborar a los servicios integrales. Entonces, yo como municipalidad también genero ingresos por la prestación de servicios. ¿Vale? Hay servicios que se cobran y otros servicios que no se cobran. Entonces, ustedes en su composición, en el estado de situación, tienen una estructura financiera, ¿no es cierto?, líquido, activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente y patrimonio. Pero en los activos no corrientes, lo que tenemos ahí es, ¿no es cierto?, activos que generan flujo. Ustedes recaudan, ¿no es cierto?, dinero, porque esos activos generan flujo. Y eso hay que tener cuidado también con esto, porque a veces la gente se olvida de que aun cuando somos una municipalidad
no somos, no estamos, como dicen por ahí, para lucrar. Pero hay que tener cuidado con esa palabra del lucro. Hay que conocerlo, de qué se trata. Hay que ir a la definición. Y entonces le cambiamos el nombre. Ganancia. Alguien puede pensar que una municipalidad no está para generar ganancias, pero es que ese tema no funciona. Lo que se trata es que una corporación no pierda. Y si gana, la ganancia se distribuye en la disminución de pasivos o, ¿no es cierto?, en nuevas inversiones. Entonces, nuestras municipalidades en el país deben, en mi opinión personal aquí, me arriesgo, deben buscar el no perder dinero para que sea una entidad solvente y pueda, ¿no es cierto?, en la medida de la solvencia, cuando una entidad pública o privada es solvente, siempre llegan los mejores proveedores, porque se sabe que es un pagador dentro de los periodos normales. Porque cuando una municipalidad paga a 100 días, 180 días, 120 días o más, o a 90 o a 60, es un problema para el proveedor. Y como sabe que paga usted lejos de lo esperado, que son 30 días, entonces el proveedor le va a cobrar más caro. Entonces, la administración financiera es un tema importante. El flujo, ¿no es cierto?, de los recursos, la disponibilidad de los recursos, es importante. Es cuando yo recibo dinero para ejecutar obras y manejo ese flujo, ¿no es cierto?, para que las obras se realicen los últimos 3 meses del año, cuando en realidad yo tenía el presupuesto al inicio. Entonces, esa costumbre, la gente ya lo comenta mucho y no es bueno. La gente sabe que las municipalidades se colocan a hacer obras a final del periodo. ¿Y por qué no durante todo el año? Esa es la pregunta que todos se hacen. Entonces, el sistema presupuestario estará constituido por un programa financiero de mediano plazo y por presupuestos anuales debidamente coordinados entre sí. Entonces, la administración debe ser, ¿no es cierto?, financiera, debe ser eficiente, de acuerdo a la Carta Gantt. Nosotros somos como, bueno, piensen en una obra en construcción. La Carta Gantt se debe cumplir sí o sí, porque si no se sale de presupuesto. Y ahí no hay más presupuesto. Ahí hay despidos de personas que no utilizaron correctamente los recursos. ¿Por qué? Porque si usted se atrasa en una obra, sale más caro el edificio y necesita más plata y hay que conseguirla. Entonces, si yo descanso la confianza en personas que tienen experiencia en el manejo de los recursos, el tiempo, ¿no es cierto?, es una de las variables. Just time, ¿no es cierto? Eso es el manejo del tiempo. Entonces, si yo me atraso en la gestión, todo eso es más caro y consume una plata que no tenía estimado. El presupuesto del sector público consiste en por ejemplo, el Canal Chacao. El Canal Chacao está atrasado 5 años. Debió haber estado terminado hace rato. Y inicialmente eran 6
600 millones de dólares y ya va en 1.000 millones de dólares que el Estado va a tener que colocar. Entonces, esos atrasos obedecen, bueno, hay explicaciones para eso, pero me voy a concentrar en el presupuesto. Salió más caro porque se hicieron estudios no considerando algunos factores que se encontraron en plena obra en ejecución. Se puede justificar eso, pero queda en evidencia que sale más caro un atraso de una obra. Y eso pasa en la construcción. Yo conozco el tema de la construcción porque trabajé 15 años en el tema inmobiliario y construcción. Entonces, cada día que pasa, a las personas hay que pagarle sí o sí. A las personas hay que pagarle sí o sí. Los permisos, etc. Entonces, el presupuesto del sector público consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos de este sector para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos. Entonces, lo que yo le estoy señalando, hay objetivos, hay metas. El tiempo es una variable importante. Como es una estimación, las estimaciones no es algo cierto, es algo estimado a través de la técnica, ¿no es cierto?, de las matemáticas. Podemos hacer una estimación de ingresos, como también una estimación de gastos. Entonces, lo que tengo que hacer como buen administrador es que los recursos se alineen con el presupuesto del gasto y no gastar más. Pero nosotros sabemos que muchas administraciones gastan mucho más de lo que generan o reciben. Entonces, la seriedad del programa, el profesionalismo de la persona o el compromiso con las personas. Yo no puedo regalar dinero, no puedo regalar dinero. Tiene que haber una contraprestación. Y tampoco puedo regalar dinero que ni siquiera yo lo he producido. Eso no existe, eso se llama buenismo, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque yo me empiezo a regalar, a alguien le va a faltar en el futuro. El ejercicio, entonces, en el artículo 12, el ejercicio presupuestario coincidirá con el año calendario. Las cuentas del ejercicio presupuestario quedarán cerradas el 31 de diciembre de cada año. El saldo final de caja al cierre de cada ejercicio y los ingresos que se perciban con posterioridad se incorporarán al presupuesto siguiente. A partir del 1 de enero de cada año no podrá efectuarse pago alguno, sino con cargo al presupuesto vigente. Entonces, también en el artículo 12, todos los excedentes al 31 de diciembre al año siguiente se pueden gastar, pero en función del presupuesto actual, es decir, del año siguiente. Yo sé que igual ustedes, de alguna manera, autorizados por el responsable, en algunos casos permite estos excedentes gastarlo en función al presupuesto anterior. Pero se hace un dictamen y ahí se queda. La elaboración, ¿no es cierto?, tanto del programa financiero como del presupuesto del sector público, se regirá por un calendario de formulación. El ministro de Hacienda tendrá la responsabilidad de especificar dicho calendario, lo que permitirá coordinar las acciones de los servicios entre sí y con las administraciones regionales y locales. Entonces,
las contribuciones, por ejemplo. Como todo sube, la plusvalía, ¿no es cierto?, territorial, dado el progreso, donde se incorporan infraestructuras, ¿no es cierto?, de alto interés, como son hospitales, universidades, el metro. Esto genera una recuperación de valor de los terrenos y eso empuja a que las contribuciones también sea un ítem de recaudación importante, pero afecta directamente a las personas, el bolsillo de las personas. Y de ahí que nacen políticas públicas donde permiten, ¿no es cierto?, reconsiderar el valor de las contribuciones a propiedades hasta algo así como, creo, 140, 150 millones de pesos. Entonces, eso hace que sea bonito recaudar por ahí, por el tema de las contribuciones, pero también en algunos casos genera un problema de social, ¿cierto? Porque todos sabemos que las personas terminan su ciclo laboral y si no ha sido prudente, si no ha sido una persona con una visión de futuro, esa persona lo más probable es que no ahorró y su pensión, si tiene laguna y no trabajó los 30 años o 35 años, por supuesto que su pensión también cae y bueno, y las contribuciones suben. Entonces, se le genera un déficit si es que estamos relacionándolo con un presupuesto. Su presupuesto quedó deficitario de inmediato al momento de jubilarse. Entonces, por eso es que uno tiene que tener o tratar de tener conciencia de que nosotros vivimos una sola vez, de que los recursos son necesarios y que las necesidades son infinitas y que en esa ecuación no calza lo infinito con los recursos, no calza. Las necesidades no cuadran con los recursos que uno genera en un determinado periodo. Entonces uno está obligado a priorizar. Y dentro de esa prioridad tiene que asignar una cuota de ahorro adicional. Ese esfuerzo adicional se ve reflejado al término del ciclo de vida laboral de la persona. Si no hay ahorro, no hay mejor pensión. Porque todos sabemos que el 10%, que es un ahorro forzoso por ley, no es suficiente para llegar a una pensión, a lo menos, ¿no es cierto?, a lo que uno tenía. Eso lo sabíamos todos, o casi todos, los informados. Todos sabíamos. Hay libros que señalan eso. Se sabía que el 10% no era suficiente. Sin embargo, la persona, al no ahorrar a través del ahorro voluntario, el APB, o depositar en la cuenta 2, ¿no es cierto? Al no depositar, al no ahorrar, esto no cuadra. Entonces, si no es forzoso la cosa, la gente no ahorra también. Yo no sé por qué la gente no le gusta ahorrar. Sabiendo que cuando uno llega a esta edad, los ingresos son menos y tal vez los gastos, sobre todo en salud, son bastante más altos. Entonces, el presupuesto se le va al suelo. A los países les pasa exactamente lo mismo. Si los países viven del contribuyente, se alimentan del contribuyente para financiar proyectos, ¿no es cierto?, sociales, salud, educación, ¿no es cierto?, salud, educación, infraestructura pública,
la vivienda. Entonces, son 4 o 5 temas que son de interés del Estado solventar, redistribuir la riqueza. Pero también el Estado tiene la obligación de generar incentivos a la producción, al ahorro. Y esos incentivos, por ejemplo, si estuviéramos hablando de incentivos para la adquisición de la vivienda, estaríamos hablando del 55 bis, que le permite descontar una parte importante de su global complementario. Por tanto, la casa que usted compra a través del ahorro en el tiempo, la casa le sale más barato. Esa es una política pública, una política, ¿no es cierto?, de incentivos tributarios al ahorro. Pero tal vez sería bueno revisarla y hacerla más agresiva, cosa que el incentivo sea más potente. Y como la casa va subiendo de valor por este incentivo, ¿no es cierto?, del 55 bis puede compensar el alza del precio. Entonces, uno tiene que andar buscando incentivos correctos. Y por supuesto que las corporaciones municipales también, ¿no es cierto? Bueno, y vamos entonces que en el artículo 13 la elaboración tanto del programa financiero como del presupuesto del sector público se regirá por un calendario de formulación. Ese formulario es el punto de partida. Esa formulación es el punto de partida. El ministro de Hacienda tendrá la responsabilidad de especificar dicho calendario, lo que permitirá coordinar las acciones de los servicios entre sí y con las administraciones regionales y locales. El presupuesto deberá quedar totalmente tramitado a más tardar el 1 de diciembre del año anterior a su vigencia. Y durante el mes de diciembre, la Dirección de Presupuesto, ¿no es cierto?, que es la DIPRE, dictará las normas para la ejecución presupuestaria del año siguiente. Y estas normas podrán ser ampliadas o modificadas por resolución fundada durante el ejercicio presupuestario. Por ejemplo, esto fue, ¿no es cierto?, en el año pasado, cuando el tema de la pandemia. Por supuesto que se reacomodó el presupuesto de la nación. Se reacomodó. Por lo tanto, hubieron ciertas áreas en donde no llegó el dinero. Estaba presupuestado, pero no llegó el dinero. ¿Por qué? Porque se tuvieron que reasignar los recursos. Había 2 maneras, o más. Una, mantener el presupuesto tal como estaba dentro de sus formulación y discusión y ejecución, ¿no es cierto?, del presupuesto. Y todo lo que aparece se pudo ver el país endeudado. Pero que es el último camino que uno tiene que tomar. Uno tiene que trabajar con los recursos que dispone y vamos viendo cómo va la producción. Y si uno ve que no hay nueva generación de riqueza, por supuesto que uno tiene que tomar deuda. Entonces, la DIPRE es el organismo técnico encargado de proponer la asignación de los recursos financieros del Estado. Le compete además solo a dicha dirección orientar y regular el proceso de formulación presupuestaria. También le incumbe regular y supervisar la ejecución del gasto público, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden a la Contraloría General de la República, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo, inciso 1 del artículo 52 del texto. Entonces, en cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el inciso anterior, la DIPRE, ¿no es cierto?, establecerá un sistema de información administrativa y financiera de generar la aplicación para los órganos y servicios públicos regidos por el presente decreto de ley. Entonces, nuestra Contraloría cumple también un rol ahí importante, sobre todo en el tema de la
de la gestión, ¿no es cierto?, donde tiene una opinión la Contraloría. Bueno, hay otros organismos también, el Consejo de Defensa del Estado, y que también vela por los intereses de los activos de la nación. La DIPRE regula, supervisa el uso del presupuesto, y la Contraloría hace su pega, que es controlar, ¿no es cierto?, y evaluar y auditar, ¿verdad?, el uso del presupuesto que se le asignó a la municipalidad y el uso, ¿no es cierto?, que se le dio a los excedentes que generó la propia corporación. Entonces, si ustedes recuerdan o leyeron el tema de la comuna de Tierra Amarilla, ¿no es cierto?, donde ahí se ingresó producto de donaciones, que se utilizó la ley de donaciones para ingresar una buena cantidad de millones de dólares, y que esa cantidad de millones de dólares se gastó en la comunidad. Entonces, eso está hoy día en una demanda, ¿cierto? Y hay personas que están procesadas y están siendo investigados el uso de esos recursos. Entonces, la Contraloría cumple su función, pero no es lo que uno siempre espera. Yo entiendo que la ecuación, los recursos son escasos y las necesidades son infinitas, así que yo mantengo esa posición. Por lo tanto, cuando la Contraloría llega a auditar una gestión o, ¿no es cierto?, una gestión financiera y no cuadran los números, entonces está cumpliendo su rol, pero llegó antes o llegó después que los recursos ya estaban gastados. Y entonces reconoce los montos, los déficits en cada uno de los sectores y exige una explicación. Entonces, las autoridades siempre van después, ya el suceso ocurrió. Sin embargo, la justicia tiene que ahora tomar decisión con respecto a las personas que hicieron mal uso de ese dinero. Y bueno, eso es. Entonces, recursos que son de todos los chilenos, utilizados en un sector territorial bastante pequeño, y que estamos viendo, se está investigando si eso está bien gastado. Pero ya tenemos un informe previo de la Contraloría que falta mucho dinero que justifica. Y eso sale en los medios de comunicación. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Estamos listos ya para el primer Faker Café de la mañana. Ok. Nos Hasta las vemos entonces. 10:45. ¿Qué le pasó, gorda?